Hola, esto es Montevideo Tarot y yo soy Rubén. Hoy es 22 de septiembre y cuando sean las 22:04, hora de Montevideo, la órbita terrestre cruzará la eclíptica y estaremos en el punto de Libra, que es la intersección de la órbita con la eclíptica, y de esta manera se dará inicio a la primavera austral, como vimos ya en el video anterior sobre el zodíaco. Pero bueno, no es el tema que nos trata hoy en día. Hoy nos sumergiremos otra vez más en los antiguos misterios y, como siempre, yo seré vuestro guía en este viaje. Bueno, vamos a empezar con esta fortaleza en particular. En 1532 los españoles llegaron a la capital del Imperio Inca, a la ciudad de Cusco, acompañado con sus aliados indígenas en su lucha para tratar de conquistar el Imperio Inca. Y su sorpresa sería enorme al ver la fortaleza de Sacsayhuamán, que es una estructura, en su momento era una estructura de 18 metros de alto, con 3 torres revestidas en su momento en plata y oro. Unas piedras colosales en la base de la estructura, sostenida de forma escalonada, todo un complejo de templos y palacios incas. Los incas habían subyugado en su momento varios pueblos y el odio era bastante grande entre ellos, ¿no? Bueno, resulta que la llegada de los españoles trajo consigo muchas cosas, entre ellas la viruela, que sería que diezmaría a tanto el Imperio Inca como al azteca y a otros muchos pueblos indígenas. Los conquistadores, luego de triunfar en su campaña, desmantelaron las estructuras incas para construir sus propias estructuras, a saber, iglesias, conventos, casas y cuarteles, ¿no? Para eso usaron las piedras superiores, mucho más livianas y manejables, la base, que eran rocas macizas de un peso descomunal. Estas rocas más pequeñas incluso estaban enganchadas con unos enganches de bronce, unos sujetadores en forma de C, heredados de los métodos de construcción preincaica de los Tiwanaku. Bueno, según Garcilaso de la Vega, había tomado a los incas una fuerza laboral de unos 4.000 trabajadores y 6.000 trabajadores más para transportarlos, o sea, un total de 10.000. Y la construcción de Sacsayhuamán había tardado unos 50 años, según lo que, Garcilaso consideraba que había sido así. En realidad, Garcilaso parecería ser que estaba, en sus cálculos estaba en lo cierto. El único problema es que Garcilaso de la Vega hace sus cálculos en el aire. Las rocas superiores varían en peso y tamaño, ¿no? De un par de centenares de kilos a decenas de toneladas, pero, y eso ya es decir mucho, ¿no? Pero lo de la base llegan a las 210 toneladas. Entonces, ¿cómo fueron movidas? O sea, Cusco se encuentra a 3.400 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo fueron transportadas desde las minas, que estaban a varios kilómetros de distancia, hasta su emplazamiento? Y sobre todo, teniendo en cuenta el hecho de que los incas no conocían la rueda. Es algo que los arqueólogos no se ponen de acuerdo al respecto. Los ingenieros aún hoy en día no lo pueden contestar, ya que mover 200 toneladas es todo un reto. Y hacerlo en un terreno montañoso como el peruano es un desafío extremo. Y eso no es todo. Cada bloque encastra perfectamente con los otros, como si fuera un Tetris dimensional, ¿no? Un Tetris
en 3 dimensiones. Bueno, el asunto fue que allá por el año 2012, la empresa Geo y Asociados, que no sé, en Lima, y varios geofísicos del Instituto Vinismi de Rusia, con el doctor Andrei Barianov al frente, hicieron un relevamiento y un estudio geológico del subsuelo de la fortaleza, y para lo cual usaron tecnología de escaneo GPR, es decir, en radares de penetración terrestre, además de un estudio de composición mineral de los bloques que constituyen la estructura. Sobre todo para saber cómo es posible que sin usar ningún tipo de mortero encastran tan bien las piedras que no se puede pasar una hoja de afeitar entre ellas. Bueno, para el estudio de estas piedras, o sea, de la composición química de la roca, se valieron de la resolución aportada por un microscopio de polarización Axilo Imager A2 y otro microscopio binocular Discovery B12, ambos de fabricación alemana, de la CAR 6, a su vez de un analizador de fluorescencia de composición química por rayos X y otro de fases estructurales. Todo este equipamiento de punta se usa para los estudios geológicos o de estructuras como puede ser una represa o un reactor nuclear. Bueno, las conclusiones que llega el equipo es impresionante. Dado que sus conclusiones son sorprendentes, hay una clara diferencia entre los bloques superiores y los inferiores que conforman la estructura, ¿no? Ya que los inferiores son mucho más masivos y estos difieren en la conformación mineral de los mismos. O sea, las rocas naturales, sin importar su origen geológico, están claramente catalogadas y la geología conoce el proceso de cómo fueron formadas, así como los minerales que la componen. Y eso, bueno, es fácilmente comprobable. Teniendo esto en cuenta, la composición de los bloques superiores constituyen rocas naturales. Sin embargo, los bloques basales son un aglomerado, algo así como un hormigón, una especie de hormigón, varias órdenes de magnitud, más coheso y sin necesidad de contener una armadura de hierro interna, como lo que somos nosotros, ¿verdad? Ya que ese esqueleto de hierro está diseñado para aumentar la flexibilidad y resistencia. En buen romance, para que entiendan, ¿no? Estos bloques fueron construidos artificialmente por una técnica desconocida y son mucho más eficientes que los que poseemos actualmente, o sea, que las técnicas poseen actualmente. Estos bloques están constituidos por una matriz de piedra caliza y presentan varios tipos de óxidos como de silicio, titanio, aluminio, óxido de hierro, de manganeso, calcio y óxido de potasio, así como azufre, cobre, plomo, cobalto, estroncio, vanadio, escanio y circonio en la estructura externa. El análisis muestra que los cristales de la matriz de piedra caliza fueron triturados por unos métodos ajenos al natural. La capacidad de dureza y elasticidad de estas rocas es excepcional, algo esperable si uno construye en un terreno con actividad sísmica. El encastre de las piezas se debe al uso de moldes únicos para cada pieza, lo que explica su encastre perfecto. Además, posee una propiedad de la piedra de cierto desgaste superficial, producto del agua que pule las imperfecciones y los ángulos, aumentando aún más la superficie de contacto entre los bloques, confiriendo a toda la estructura una mayor adherencia y cohesión. Las preguntas que lógicamente deben de estar en vuestras cabezas serían, por ejemplo, obviamente quién las construyó y con qué finalidad. Son el único ejemplo a nivel mundial
¿No habría que analizar otras piedras en otros monumentos megalíticos, por ejemplo, Stonehenge o los moaires de Isla de Pascua? Bueno, sabemos que a nivel científico estas afirmaciones deben ser corroboradas por un equipo independiente, el cual debería de hacer tu muestreo y analizar estas muestras, y esto aún no ha sucedido. Las interrogantes se van acumulando, ¿no? Lo bueno es que las herramientas de análisis científico también avanzan. Sacsayhuamán fue construida encima de ruinas más antiguas. En su momento, al ser interrogados por los conquistadores del origen de la fortaleza, los incas respondían indefectiblemente que era obra de los dioses, sobre todo la parte más antigua de la base. Como aporte final les diré que los chamanes incas recetaban pequeñas piedras que los pacientes tragaban, ¿no? Pequeños guijarros, como la imitación de la ingesta de alguna cápsula. Mucha gente manifiesta que hay algo más en este conjunto megalítico. Al parecer, este emite una especie de energía tranquilizante que aquieta la mente y deja a los visitantes con una energía renovada y muy positiva. Pero bueno, para contrastar esto, no quedaría otra que visitar esas ruinas y ver in situ si realmente es así. Al parecer, todos aquellos que visitan, o una gran mayoría, afirman de que el ambiente es muy agradable y muy interesante de ver. El otro misterio que nos convoca, son de las cabezas gigantes olmecas. Estas cabezas son representación de la cultura oaxaca. Para ello nos tenemos que ir más al norte, concretamente a México y sus valles centrales, los valles centrales de Oaxaca. Hace 3.000 años habitaban esas tierras el pueblo conocido como Olmeca, el cual desapareció de los registros históricos allá por el 400 a.C. Este pueblo desapareció 1900 años antes de que comenzara la conquista española. Eran habilidosos cultores, además de crear una extensa red comercial que propagó por una gran área mucho de las tradiciones de este pueblo, como el culto a la montaña y el de la serpiente emplumada, que se vería incluso en los aztecas, ¿no? Quetzalcóatl es una divinidad de una serpiente con plumas. Además de la estética de su arte, pobló todo el área, ¿no? El terreno donde se desarrolló este pueblo era selvático, cálido y muy húmedo, ya que confluían varios ríos y en temporadas de lluvia se anegaba con bastante facilidad. Como pueden ver en este mapa, donde se marcan los diferentes asentamientos, ustedes pueden ver la enorme cantidad de afluentes de ríos de todo tipo. Muy rico en humus y muy fértil, tenía las características para desarrollar una agricultura exitosa y mantener una población grande. Se piensa que en su mejor época 20.000 personas habitaban la región. En La Venta, que es un lugar de mucho valor arqueológico, se encuentra la que es la pirámide más antigua de Mesoamérica. Y si bien hoy parece un pequeño cerro, no queda duda de un esfuerzo coordinado de un gran contingente de personas para llevarlo a cabo. Pero esto no es parte del misterio que nos convoca. Lo llamativo es que este terreno blando se han localizado hasta la fecha 17 cabezas colosales de basalto, el cual se traía de las sierras situadas a unos 30 kilómetros de los lugares de emplazamiento.
estos lugares pasaban por, o sea, la ruta de lugares supuestamente donde se había extraído la roca a los lugares de emplazamiento, pasaban por terrenos pantanosos y anegados, como vimos en el mapa, ¿no? Que está lleno de ríos. Bueno, estas cabezas miden unos 3 metros de diámetro y su peso oscila entre las 10 y 12 toneladas. Y fueron trasladadas, al igual que hicieron los incas, sin conocer la rueda. Entonces, estas cabezas hay que sumarle además varios altares que se encuentran en la zona, y uno se pregunta, ¿no? O sea, las cabezas, más estos altares esculpidos en basalto que aparecen en la selva con aparentemente sin ningún propósito, o por lo menos ignoramos el propósito. Todos los centros olmeca fueron saqueados y por el registro antropológico fue en el año 900 a.C. Hay que tener en cuenta que lo que se considera la cultura olmeca es en realidad un collage de diferentes pueblos que coexistían en el área y que no se descarta la posibilidad de guerras entre ellos. Esta pluralidad de pueblos lleva a pensar ¿cuál fue la razón de aunar esfuerzos para el transporte y la construcción de estas cabezas gigantes? Se han encontrado en muchos lados enterradas en socavones hechos para este propósito, es decir, hicieron grandes pozos y después socavaron la base y de esta manera deslizaron y enterraron cerca de su emplazamiento estas cabezas enormes. Entonces, con la única motivación se supone que para que fueran olvidadas. De hecho, varios altares, al no poder ser movidos, presentaban señales de ser vandalizados y presentan daños, digamos, en sus laterales. Sin embargo, no pudieron ser totalmente destruidos, en parte porque el basalto es un material excepcionalmente duro. Lo que nos hace preguntar, ¿no?, ¿cómo pudieron tallar y trasladar estas estructuras y mucho tiempo después fueron infructuosos todos los esfuerzos para destruirlas y se optó por enterrarlas en el sitio sin intentar trasladarlas o sumergirlas en los ríos cercanos? Por ejemplo, ¿qué les pasó? Las técnicas de tallado y de transporte fueron olvidadas. O sea, es algo en el cual se especula y no se sabe a ciencia cierta el motivo de por qué, si conocían los métodos de tallado y los métodos para transportarla, no los usaron para su posterior destrucción. Entonces, lo que nos queda pensar es que, bueno, fueron construidas y trasladadas por una cultura y tratadas de destruir y enterradas por otra. Sin embargo, que nos queda totalmente, digamos, el especular cómo hicieron tal hazaña y el porqué de la destrucción que motivó ese odio. Estas enormes cabezas persisten y son una muestra de que, bueno, no se sabe, es una muestra de la técnica y de sus constructores, que obviamente no sabemos sus métodos. Y bueno, y por último vamos a tratar el tema del misterio de los Anasazi. Los Anasazi es un pueblo, un antiguo grupo humano que, según la lengua de los navajos, la denominación Anasazi hace referencia a los constructores de ciudades. Sin embargo, su traducción significa viejo enemigo y de por sí se les considera despectiva. Sin embargo, los navajos llegaron a la zona 100 años después de la desaparición de los Anasazi. Para el pueblo Hopi, la palabra Anasazi significa antepasado o antiguo. Este grupo humano vivió en una gran área que está comprendida
por la actual, digamos, norte de México y el sur de Estados Unidos, y lo hicieron hace 7000 años. Su área de dispersión es bastante amplia y bueno, su asentamiento más famoso es el de Mesa Verde, asentamiento que es considerado patrimonio de la humanidad y que por alguna razón decidieron vivir en unos acantilados y construir varias torres de vigilancia. Estos acantilados no solo servían de protección a un eventual enemigo, también los protegía de la inclemencias del tiempo. ¿Y de qué protegido? ¿Y de qué enemigos se protegían? No tenemos idea. Los pictogramas que componen su lenguaje escrito aún no ha sido descifrado y no sabemos qué nos quieren contar. Se sabe que la fauna de la zona era mucho más variada que la actual, habiendo a su vez varios depredadores ya extintos, algunos tipos de osos, así como algunas especies de cabras que ya no existen. Eso se sabe por los restos óseos encontrados dentro de los quipá, que son unas estructuras circulares que se piensan en lugares de culto comunal. Todo hasta aquí está es muy interesante, ¿no? No encierra ningún misterio, si salvo el hecho de pasar de la construcción normal en terrenos planos a la preferencia de construir en emplazamientos, construir sus emplazamientos en gargantas de difícil acceso, incluso para ellos mismos, ¿no? El acarreo de agua y material de construcción era una tarea penosa y complicada que demandaba un gran esfuerzo, aunque ignoramos los motivos de ello, como ya acabo de decir. El misterio principal detrás de esto no es ni el método de construcción ni el lugar, lo es la propia gente que conformaba este pueblo antiguo. Se sabe que no siempre vivieron en estos emplazamientos. En realidad se piensa que por los datos arqueológicos que empezaron a habitarlos 50 años antes de su desaparición. Y es esta desaparición el misterio que nos convoca, ya que el pueblo Anasazi desapareció un día para el otro. Los artefactos encontrados dentro de los emplazamientos estaban ordenados como si la gente estuviera ausente, pero que su retorno era inminente. El clima seco de la zona preservó el interior, así como la creencia de los pueblos indígenas de la zona posteriores a que estos lugares estaban malditos, lo que evitó en gran medida el saqueo y la destrucción de estos emplazamientos arqueológicos, dejando la interrogante de a dónde se fueron. Todo está como si hubiera salido a labrar los campos o a una reunión social de algún tipo. Se encontraron alacenas con comida, enseres dejados a un lado para su futuro lavado, e incluso herramientas necesarias en el caso de haberse tratado de una evacuación de emergencia o de algún tipo. Da toda la impresión de que el pueblo se desvaneció en el aire. Se supone o se piensa que el motivo fue un evento climático, una gran sequía que los obligó a abandonar sus asentamientos, y de ser así, porque dejaron tras de sí el ser necesario para la supervivencia. La idea de un ataque enemigo no se sostiene por el orden imperante dentro de la estructura, la falta de esqueletos resultante de una matanza y la integridad de los muros defensivos y de la cerámica. O tal vez los enemigos que tanto temían por fin dieron cuenta de ellos, los alcanzaron y los adujeron, y ellos no pusieron ningún tipo de resistencia. Hay varios grupos de personas que creen que el pueblo Anasazi fue aducido por extraterrestres, los cuales sería
serían ellos una facción disidente o elementos que se habían perdido en un planeta nuevo como el nuestro. Esta es una explicación más extrema de este misterio de más de 3000 años. Aunque está la posibilidad, aunque esta posibilidad es algo que solo podemos especular, ya que no hay ninguna prueba del evento, más allá de pruebas circunstanciales de una desaparición en masa. No podemos decir a ciencia cierta y sin ninguna duda de que, fueron aducidos. Lo que sí es cierto es que el pueblo, en todos sus asentamientos en realidad, habría pasado lo mismo. En un momento determinado, salieron de sus casas, dejaron todo detrás, se fueron con lo opuesto y nunca más regresaron. Algo que llama poderosamente la atención. Y bueno, por aquí vamos dejando esta tercera entrega de los misterios antiguos. Y ya saben, como dice el cartelito ahí, compartan, comenten, o pongan un me gusta si es que el video les gustó. Y nos veremos en la próxima, aquí en Montevideo Tarot, donde trataremos algún otro tema. Les saluda Rubén y espero que tengan un muy lindo y excelente día.